Señor, te damos una vez más, Señor. Bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, que se están en esta noche. Estamos, Señor, Padre amado. Danos, Señor, sabiduría, Padre amado, para poder entender tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Dios mío, Padre, que pongas en nosotros, Señor, el entendimiento, Señor, Padre Santo. Sabemos, Señor, Padre amado, que, Señor, nosotros lo miramos difícil, Padre, pero, Señor, alúmbranos, Señor, Padre, para poder entender tu palabra, Señor. Gracias te damos por el tiempo, Señor, que les das a mis hermanos, Señor, al pastor, Señor, Padre Santo. Bendícelo grandemente, Señor, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta noche, Señor, Padre Santo, que esta clase que vamos a tomar hoy, Señor, Padre, que la pongamos en obra también, Señor Dios mío. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, estamos listos para comenzar. Amén. Amén. La hermana Ana Blanco no va a estar porque está enfermita. Vamos a estar orando por ella. Amén. Gloria, vamos a orar al final, a ver quien le toque orar, que ore por ella. Gloria a Dios. Sí. Vamos a comenzar nuestra clase, que es la tercera clase, y vamos a pedir al Señor que el Señor sea el que nos dirija, nos bendiga y que nos ayude, ¿verdad? Amén. Amén. Está nuestra hermana ahora también, amén. Entonces, ahí tenemos, hermanos, si pueden ver, ¿verdad? Sí. Amén. Está un poquito pequeño. ¿Está un poquito qué? Pequeño. Pequeño. Yo lo veo bien grande y usted lo vieron muy pequeño. Ok, déjeme ver si podemos hacer algo más. Si es en computadora se ve bien. Ahora si es en teléfono, no sé. ¿Cómo está ahí? Ya, perfecto. Ok. Bueno, Hechos 17:11, no sé si ustedes han leído un texto bíblico donde dice allí el historiador Lucas, dice, y estos, está hablando de los de Berea, en el capítulo 10 habla de ese pueblo de Berea, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Entonces, vemos de que las escrituras debemos de escudriñarlas, ¿verdad? No solamente leerlas, no solamente estudiarlas, sino que debemos de, permítame, ok, necesitaba dejar entrar a alguien. Entonces necesitamos escudriñarlas también, ¿verdad? Gloria a Dios. Alguien está poniendo problemas a entrar. Ok. Entonces necesitamos escudriñarlas. No solamente necesitamos estudiar la palabra, sino que necesitamos escudriñar la palabra del Señor. Y por eso tenemos a colación Hechos 17:11, donde nos dice que la gente de Berea, dice Lucas, eran más nobles porque ellos escudriñaban lo que se les decía. Hoy en día llega un predicador y dice que anoche se comió una gran olla de frijoles y en la madrugada tuvo una visión y sale un montón de barbaridades y lo creemos. ¿Amén? Pero los que estudian la palabra del Señor no son engañados muy fácilmente. Amén. Y hablábamos también la semana pasada que la exégesis se asimila mucho al estudio inductivo de la Biblia, donde examinamos las escrituras, vemos qué dice, ¿verdad? Observamos, ¿verdad? En el método inductivo se dice observación. Y tres, ¿qué quiere decir, no? Interpretación. Luego dice 4, ¿qué debo de hacer? ¿No? Entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces, eso se asimila a la exégesis. Ahora,
No sé si ustedes leyeron el libro y también estaba dando el libro de las páginas más sencillas para que lo entiendan más fácilmente en el libro de la Biblia, ¿no? No sé si este es el libro ¿ven? Se llama Lectura Eficaz de la Biblia, pero si tienen el libro ese también, o sea, ahí están los pasos a seguir de una manera más técnica. Y quiero decirles que quiero que veamos esta manera, pero vamos a simplificar todo esto para empezar a entender, porque acuérdense que hay cosas que ya ustedes ya no lo van a hacer, ¿verdad? Ya lo hicieron otros por ustedes, entonces no hay necesidad de que vayamos a buscar los textos antiguos y tratar de leer y buscar la historia, ya algunos lo hicieron y vamos a ir conociéndolos, amén, y qué es sí lo que tenemos que hacer nosotros, amén. Ahora, los pasos a seguir que nos da de los escritores y Gordon Fee en su libro de la exégesis del Nuevo Testamento, nos da como 12, 13 pasos, pero él se concentra en 8 primeros y de ahí en el 9º paso que vamos a ver, tiene que uno ver qué clase, ¿verdad?, de literatura está uno leyendo para poder darle una interpretación. Y el primer paso que dice él es hay que examinar el contexto histórico en general, ¿no? Y esto quiere decir quién es el autor y los destinatarios, a qué ocasión, o qué ocasionó este escrito, cuál es el tema o el interés. Para esto no hay que leer el documento, perdón, para esto hay que leer el documento y hacer un bosquejo, ¿no? Ahora, yo lo que les digo aquí es de que ya esto prácticamente muchas Biblias de estudio ya lo traen, ¿verdad? Nos dice, vamos a ver más adelante Filipenses, por ejemplo, nos dice que hay un consenso general, dicen los estudiosos, de que el escritor es Pablo y citan de la manera que ellos lo llegan a descubrir es a través de la historia, porque van y ven, después de Pablo, ¿quién siguió? Después de los apóstoles, ¿quiénes siguieron? Bueno, el último apóstol, ¿quién fue? ¿Quién fue el último apóstol? Pedro, Santiago, ¿ah? El último que murió. Pablo, hermano. ¿Ah? Es Pablo. ¿Quién fue el último que murió? Oh, apóstol. Juan. Hermano Juan. Juan. El apóstol Juan. El apóstol Juan. Correctamente. Ups, se me fue. Entonces fue el apóstol Juan. Entonces él fue el último que murió. Entonces, ¿en qué año nos pondría el apóstol Juan, más o menos? Ok, si Jesucristo se dice que murió ahí por el año 33, ¿verdad? Se dice DC, ¿verdad? Después de Cristo, por el año 33. Si se dice que él murió en el año 33, ¿quién fue el último que murió y cuántos años cree que tenía él? No sabe. Entre el año 90 y 95. ¿Cuánto? Año 90 y 95. Años 90 y 95, ¿verdad? Cuando se escribió Apocalipsis. Ok. Entonces quiere decir de que el apóstol Juan anduvo muriendo ahí por el 95, ¿verdad? El 95, ¿verdad? Amén. Entonces eso pone a otro hombre llamado Policarpio, que lo pone como discípulo de él. Y entonces así es como los historiadores van y entonces buscan los escritos de Policarpio y ven si mencionan al autor, ¿no? Entonces ahí es como vienen y empiezan ya ellos a decir, por lo menos Policarpo menciona, dice, como dijo, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Su carta a los filipenses, en tal cosa, entonces ya decimos,
ya podemos entender de que el autor, ¿verdad? Es Pablo, y de ahí ya necesitamos leer la carta, ¿no? Para ver por qué fue, qué ocasionó que se escribiera la carta. Si lo que la carta está diciendo está de acuerdo con la cultura y con el tiempo en que la carta fue escrita. Y así es como van haciendo, ¿verdad? Un examen del contexto histórico general, y nosotros también pues lo hacemos cuando leemos la palabra, estudiamos a esta gente y nos dicen que nos dicen por qué fue escrita la carta a los filipenses. ¿Alguien sabe por qué fue escrita la epístola a los hebreos? Yo he predicado 4 veces en la iglesia y las 4 veces lo he dicho. ¿Por la desobediencia de la iglesia? No. ¿Cuál fue el propósito? Y lo dije, estaban siendo perseguidos. Y al estar siendo perseguidos, querían regresarse de nuevo a ser judíos. Entonces ellos querían regresar. Ahora, la predicación del viernes sí tenía que ver con la desobediencia, ¿verdad? Pero más que todo con el temor, ¿verdad? Que nos lleva a desobedecer es la falta de temor, ¿no? Entonces, lo que la gente no tuvo en el Antiguo Testamento. Y entonces, pero el propósito específico por el cual Pablo escribe esa carta, o perdón, el escritor, porque si es el pensamiento de Pablo, sí, está bien plasmado, pero tuvo que haber sido alguno de sus discípulos que le escribió, le está escribiendo porque la gente se quería volver de regreso al judaísmo. Entonces, examinamos todo lo que es el contexto histórico, ¿no? De ahí confirmamos los límites del pasaje, ¿no? El pasaje escogido pertenece a una unidad de pensamiento y necesitamos ubicar en dónde está el texto escogido. Porque el problema que hacemos es que sacamos cosas las descontextualizamos, ¿no? Las sacamos fuera del contexto. Por lo menos, imagínense que a usted le cuentan una historia, ¿verdad? Y le dicen, es que María y José se fueron al zoológico a pasear con los niños, ¿verdad? Y allá en el zoológico, ¿verdad? María le dijo a su esposo que quería comer tacos. Entonces, ¿verdad? Y ya viene y alguien cuenta esa historia y dice, no, pues María y José se fueron al zoológico, y entonces le dijo María a José que quería comer pupusas, ¿verdad? Y entonces después viene y cuenta la historia, y entonces ya no fueron al zoológico, sino que se fueron al parque. Y entonces empezamos ya a distorsionar la historia, ¿no? Y entonces lo que ha pasado muchas veces con la palabra del Señor, que se ha distorsionado la historia porque muchas veces no entendemos los límites del pasaje. Entonces cuando usted viene, agarra un pasaje y entonces usted piensa que ese pasaje dice eso y usted va y predica eso. Amén. Y a veces el pasaje no está diciendo eso. El pasaje está diciendo otra cosa. Yo me recuerdo en mi pastor en El Salvador que dice que cuando comenzó, y estoy hablando de un hombre que tiene mi edad de pastorear, tiene 58 años de ser pastor. Y dice que él predicaba y decía que el que podía matar el alma y al cuerpo era el diablo, y que había que temerle al diablo. Pero dice, ya cuando él fue al instituto bíblico y se dio cuenta que no era así, llegó a la iglesia y dijo, mire, quiero pedirle disculpas, perdónenme, pero no es el diablo el que puede matar el cuerpo y el alma, sino que es el Señor, es el Señor. Amén. Pero él estaba creído. ¿Por qué? Porque estaba leyendo mal el texto. Entonces, eso muchas veces no entendemos los límites de dónde comienza un pensamiento y a dónde termina otro pensamiento. Al tercero dice que necesitamos establecer el texto, cuáles palabras usó el autor y en qué orden. Esto es lo que hace la crítica textual, ¿no? Buscar el orden, no solamente quién es el autor, en qué ocasión, quién lo escribió y todo, sino buscar ese orden que en lo que fue escrito, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la Santa Cena del Señor, ¿no? Hay un orden, ¿no? El escritor, ¿verdad que no tomamos el vino primero y después comemos el pan? No, el pan. Entonces, ¿por qué no lo hacemos así? ¿Se podría hacer así?
no porque la Biblia dice que primero es el pan y después el vino. Amén. Entonces hay un orden. Entonces establecemos, si ustedes le preguntan a usted a alguien, ¿por qué razón no toman primero el vino y después se comen el pan? Bueno, porque hay un orden, ¿verdad? Hay un orden. ¿Y por qué tiene que ver ese orden? Bueno, por el pensamiento del apóstol Pablo, primero. Segundo, porque es como Jesucristo lo hizo. Amén. Entonces está siguiendo el orden de Jesucristo, ¿no? Que partió el pan, lo repartió y después lo dio. Entonces hay que establecer un orden. Luego, hay que hacer una traducción provisional, pero ya eso muchos lo han hecho para nosotros. Vamos a ver más adelante un poquito sobre el texto griego y vamos a agarrar un texto que yo pienso que es como un amuleto para los cristianos y que está mal entendido y mal comprendido y mal predicado. Pero vamos a ver más adelante, pero vamos a trabajarlo, amén. Seguimos adelante con... Analice la estructura de las oraciones gramaticales y las relaciones sintácticas. Ahora, esto es algo que nosotros podemos hacer. Amén. Acá nosotros vamos a examinar el orden de las palabras, ¿verdad? En la oración. Vamos a ver si hay una buena idea de flujo, de pensamiento, qué sentido, ¿verdad? Tenía el autor con decir esto. Entonces nosotros hacemos un análisis estructural, ¿no? A veces unas palabras pueden significar una cosa para uno y pueden significar otra cosa para otro. Amén. Analice la gramática, ver si hay algo que no cuadra dentro de las palabras usadas por el autor o el traductor. Porque acuérdense que la Biblia fue traducida y traemos traducciones de traducciones, ¿no? No existen textos originales, sino que son copias. Los originales no existen, no sabemos qué pasó. Son copias de copias de copias de copias. ¿Y qué pasa cuando hay copias? Hay errores. Hay errores. Fíjese que usted va a una fotocopiadora y saca 5 copias, salen bien, pero ya empieza usted a sacar 50 copias, ya depende de la fotocopiadora, y empiezan a salir un poquito así negritas, opacas, empiezan a haber fallas, ¿verdad? Ok, estoy caminando rápidamente para que podamos entrar al texto que quiero que vamos. Investiguemos el trasfondo cultural. ¿Quién es la persona del texto o las personas del texto? Dónde vivían, cuál era su medio ambiente cultural, las costumbres y los hábitos. Y por eso muchas veces necesitamos a veces comprar un libro, consultar un libro que nos hable de las culturas, ¿verdad? Costumbres, ¿verdad? Y modos y cultura en el antiguo tiempo. Porque, vuelvo y repito, muchas veces nosotros interpretamos la carpintería a nuestro tiempo, pero la carpintería de aquel tiempo era muy diferente porque los edificios eran diferentes, no habían edificios grandotes como los de hoy, ¿verdad? Las casas eran hechas diferentes, entonces no podemos compararla igualmente. Las herramientas pudieron haber sido parecidas, pero no eran iguales, ¿no? Y segundo, noveno, hay que saber el género literario del pasaje. Si son evangelios, si son epístolas o cartas, o ese libro histórico que son los hechos y profecía. Dependiendo de esto es que nosotros vamos a hacer una exégesis, vamos a hacer una estructura, ¿verdad? Del texto y lo vamos a interpretar. Porque el libro de los hechos no es para que hagamos doctrina, sino que nos cuenta la historia de la iglesia, ¿no? Lo que estuvo sucediendo. Ni tampoco los evangelios son buenas nuevas, ¿no? Ya la doctrina, la enseñanza la empezamos a ver ya a través de las cartas, ¿no? Las cartas apostólicas, ya, las de Pablo, Juan, Pedro, ¿no? Santiago. Entonces ya ahí empezamos a ver ya la doctrina ya, ¿verdad? De la iglesia. Para continuar. Ok, ¿dónde vamos a comenzar? Aquí quería llegar rápido, ¿no? ¿Dónde vamos nosotros a comenzar? ¿Y cómo lo vamos a comenzar, no? Y dice que lo que vamos a comenzar primero es que, como la Biblia no fue escrita en español. ¿Saben en qué idioma fue escrita la Biblia? ¿Latín? ¿La Biblia en qué idiomas fue escrita? ¿Latín? No. Ahí tienen, mire, hebreo, arameo
y griego koiné. ¿Por qué digo griego koiné? Porque es común, koiné es común, o sea, el griego que en ese tiempo hablaba el pueblo, no es el griego que usaban los filósofos, el clásico, le llaman el griego clásico, no, no es ese griego, es el griego koiné, el común, el que usaba el pueblo, es el que Alejandro el Grande llevó cuando conquistó todas esas áreas, entonces él llevó ese griego koiné, ese común, con el que el pueblo se comunicaba. Entonces, por eso es necesario a veces entender y conocer, ¿verdad?, el origen de las palabras, la cultura, por qué las usaban. Porque hay palabras que no las usamos hoy. Por ejemplo, fíjese, yo tengo un conocido que me contó que un amigo de él fue a Grecia y allá, pues él sabía palabras en ¿cómo se llama? En griego. Y entonces fue y le dijo a alguien que quería, le dijo la palabra, se me va de mi mente ahorita, que quería pan, ¿verdad? Hortón, algo así. Y le dijo el hombre, pues vete a la iglesia, allá te la van a dar. No, le dijo, un pan. Ah, tú quieres esto, porque ya en el griego hoy, ya moderno, esa palabra ya no es pan, sino que es hostia. Entonces llegó pidiéndole una hostia al de la tienda, ¿va? Y según él estaba pidiendo un pan, ¿verdad? Pero no. Entonces, los idiomas que en la Biblia fue escrito son ya lo que le llaman idiomas muertos, ¿verdad? Ya no se practican, ya no se hablan, entonces se debe estudiar realmente qué es lo que significaba y lo que decía, ¿no? Hay palabras que cuando comenzamos esta clase les dije a ustedes que ya no existen, ¿verdad? Y pensamos que nunca existieron, pues sí existieron, se fueron en desuso, otras cambiaron su forma. Ahora, es necesario, ¿verdad?, que hacer esto. Que comencemos con una buena traducción de la Biblia, tenemos que encontrar una buena traducción de la Biblia, y le voy a decir ya antemano que la Reina Valera no es una buena traducción de la Biblia para hacer un exégesis, ¿ven? Porque todo lo hace muy literal, pero bueno, eso vamos a hablar más adelante. Ahora, la crítica textual dice que tiene dos tipos de prueba, ¿no? Y esto quería enfatizarles. Tiene las pruebas externas y las pruebas internas. Las pruebas externas lo que hace es, se concentra en la calidad y edad de los manuscritos, ¿verdad? Porque dentro de los manuscritos, así se le llama manuscritos porque eran escritos a mano, ¿ok? Dentro de los manuscritos, hay variantes, y variantes se le llama es que pueden tener el mismo manuscrito, pero puede haber una variante es que una palabra puede cambiar, hasta una oración puede cambiar, o una letra puede faltar, o puede estar cambiado, o puede estar en futuro en vez de presente, puede estar en pasado. Por ejemplo, y el hermano Saúl puede confirmar esto, y para que vean que no les estoy mintiendo, por lo menos el capítulo 16 de San Marcos, es hasta el capítulo 3, versículo 3, hermano Saúl, que tenemos, pero de ahí para allá no lo tenemos, ya no existe. Así es, le faltan muchos versículos. O sea que el versículo donde Creo que dice, son 9 versículos, ¿no? Que le faltan. sí, donde dice el 16, creo, 16, donde dice, y tomarán en sus manos serpientes y todo esto, ese no está. No, 16 habla acerca de que el que no creyere será condenado, pero eso no está tampoco. Tampoco, ajá, y No. antes, Y de predicar el evangelio tampoco está. exacto, entonces, ¿de quién los puso y por qué están ahí, no? Entonces hay que, todo eso hace la exégesis, ¿no? Y tratar de encontrar por qué está y por qué no está en original y qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, ese es el trabajo del exégeta, ¿no? Amén. Ahora, las pruebas internas, ¿no? Vamos a ver Filipenses, ¿no? Nos dicen que Pablo es su autor. ¿Por qué? Porque Pablo dice, ¿verdad? Pablo y Timoteo, ¿verdad? Entonces ahí está diciendo quién es el autor. Las pruebas externas, bueno, hay un consenso general de los estudiosos
que Pablo la escribió entre el 49 después de Cristo y el 51 después de Cristo, entre ese tiempo, ¿verdad? Y hay otras cositas más, pero es para darles una idea. Ahora, vamos a hacer un exégesis de Filipenses 4:13, ¿okay? Un texto muy abusado y muy mal interpretado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. Mire, la Biblia Reina Valera de 1960 dice, todo lo puedo en Cristo, Me fortalece. me fortalece. La Biblia Nueva Traducción Viviente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da las fuerzas. Amén. Filipenses 4:13, la Biblia, Dios habla hoy, a todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. O sea, ¿usted cree que todo lo puedo en Cristo que me fortalece será igual a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece? Ahí hay lo que le llaman, ¿verdad?, una sintaxis, ¿no? Cómo las palabras han sido puestas en la oración, ¿no? Y también encontramos que uno tiene más palabras que otro. O sea, ¿qué quiere decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Y qué quiere decir a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece? ¿Qué creen ustedes? Todo lo puedo hacer en Cristo me fortalece. La diferencia está en hacer, en el verbo hacer, y el otro en hacerle frente. Hacerle frente a algo que ya existe es diferente a algo que yo puedo hacer. O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es como que cualquier cosa que me venga lo puedo hacer, ¿verdad? Amén. Y todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Es la Biblia, Dios habla hoy, ¿no? Ok, ahora sigamos leyendo la Biblia católica, la latinoamericana, dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Seguimos adelante. Biblia de las Américas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia Kadosh, israelita, mesiánica, dice, puedo hacer todas las cosas por medio del que me da el poder. La Biblia de Oso, de 1569, que es la primera Biblia en español, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay cambio ahí. Y la Biblia Nueva Versión Internacional, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia Nueva Versión Internacional de 1999, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no hay cambio. Y la Biblia Nueva Traducción Viviente dice, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, que me da la fuerza. Y Filipenses 4:13 en la Biblia, Dios habla hoy, es lo mismo, dijimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si ustedes vemos, si nosotros vemos, hay aquí en estas traducciones una diferencia, ¿no? Y una de ellas nos tiene que llevar a lo que el pensamiento correcto del apóstol Pablo. Ahora bien, cuando hablamos de localizar, de situar el texto en que estamos leyendo o que estamos estudiando, quiere decir que tenemos que encontrar dónde comienza y dónde termina. ¿Me explico? Por lo menos Filipenses 4:13 no comienza ahí. Si yo leo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo voy a, ¿cómo se llama? Yo voy a salirme fuera del contexto y voy a decir algo que no, voy a ponerlo un poquito más grande para que lo vea. Y voy a salir fuera del contexto y entonces no voy a entender en realidad lo que el texto dice. ¿Por qué? Siempre me pasa esto, perdón. Porque no estoy situando yo el texto donde yo tengo que ponerlo o colocarlo. O sea, el texto no comienza ahí. El pensamiento del apóstol Pablo no comienza ahí. El pensamiento, él comienza en el versículo 10 y todas las Biblias y hasta la Biblia en el griego koiné tiene una división. Y muchas de las Biblias en español dicen dádivas de los filipenses. ¿Qué son dádivas? Dar.
Dar. Dar. Regalo. Regalo de los filipenses. Entonces usted viene, cuando usted hace el exégesis, y aquí estamos haciendo ya un estudio exegético, ya nosotros sabemos que fue el apóstol Pablo que lo escribió, ya sabemos que lo escribió. ¿De dónde escribió Pablo la carta a los filipenses? ¿En Roma? No. No. Filipos. Filipos. No. ¿De dónde? ¿De dónde escribió la carta el apóstol Pablo? A ver, alguien que sepa. O sea, esto lo necesitamos que saber antes de nosotros que vamos a ir a predicar, vamos a enseñar, debemos de saber de qué origen viene lo que estamos, porque viene alguien, nos va a salir en la calle un día de esto y nos va a decir, y a ver, hermanito o hermanita, a ver, dígame, ¿quién escribió esa carta? Ah, pues Pablo, ajá. ¿Y dónde estaba Pablo cuando lo escribió? Ah. Y así usted quiere que yo le haga caso al mensaje que usted me trae. ¿Ok? Entonces, ¿desde dónde lo escribió Pablo? De los Filipos. A ellos les escribió. A la iglesia que estaba la cárcel. Filipo. De la cárcel. ¿En dónde estaba en la cárcel? Bueno, no sabemos. Algunos dicen que en Roma, otros dicen que en Éfeso. Total, de eso para nuestro estudio no es muy importante. Lo que sí es importante es que estaba preso. ¿Ok? Entonces, los de Filipo se dieron cuenta que Pablo estaba preso y le mandan a dar dinero, una ofrenda. Entonces, él viene y en agradecimiento, ¿qué hace? Les escribe una carta. Es una carta de las más informales que se le puede escribir a una iglesia, ¿no? Es una carta muy informal, ¿verdad? Que se le puede escribir a una iglesia. Entonces, uno, lo que necesita es entender qué es lo que está pasando. Y al entender qué es lo que está pasando, uno ya puede ir haciendo un exégesis y puede ya más o menos entender el mensaje que Dios quiere que uno le lleve al pueblo. Pero primero tenemos que hacer esto y pues vamos a hacer la interpretación. Entonces, primero, ¿verdad? Estaba con necesidad, tenía problemas, dificultades. No. Aquí podemos ver el espíritu de Pablo. Aunque en el capítulo 1 y hay un versículo donde se puede notar que Pablo como que llegó a tener un poquito de temor, pero el Señor lo fortaleció. Entonces dice, mire, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, ¿verdad? Habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús, al Dios y Padre de nuestro, a Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Amén. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está haciendo él? Todo. Ok, vamos a dejar ahí para respuesta. Ahora, yo quiero que veamos esto, la estructura griega, ¿no? Tenía una en español y como le digo, estoy luchando tanto con este Kinos de Max que yo no se lo aconsejo a nadie que compre una Mac, que mejor compren una Windows, más fácil para usar que estas Macs, especialmente los programas.
me borró un montón de cosas que tenía acá y no tiene como para regresar, o yo no sé cómo tienen para regresar porque todo lo hacen más difícil, ¿verdad? Pero anyway, tenía una en español, pero conseguí esta aquí a última hora en inglés. Entonces dice, la palabra acá, ven mi flechita del mouse, le dicen, pero esta es una flechita, ¿verdad? ¿Ven? Sí, Ok, amén. ven el lado izquierdo. Ok, el lado izquierdo extremo, acá arriba dice Strongs. Pues ese es donde usted lo va a encontrar en ese libro de Strong. Ok. Esta es la transliteración. ¿Sabe lo que quiere decir transliteración? O sea que como se pronuncia, como usted lo escucha, así lo escribe. No es que así se escriba. Y aquí va a ver ya en el griego como si se escribe. Y aquí en inglés vea lo que significa. Y aquí le dice la morfología, o sea, qué clase de palabra es. Entonces, aquí dice, sí, usted puede ver aquí al lado izquierdo, yo le leo aquí. Aquí dice panta. Panta quiere decir todo o todas, ¿ok? Todas. Y aquí, esquío, ¿ok? Escudo, perdón, escudo. Y algunos leen escudo, porque a veces esta en inglés la leen CH y en español la leemos como J, escudo. Dice, soy fuerte por, ¿ok? Todas las cosas, así está en el griego, todas las cosas, soy fuerte por. En quiere ser en inglés pues es en. To quiere decir él, o aquí dice el único, le pusieron entre paréntesis, pero aquí solo quiere decir él. Y esta palabra dice fuerza. Y esto quiere decir a mí. Entonces, todas las cosas, soy fuerte por, en, él, fuerza, a mí. Me. Esa es la traducción. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el verbo aquí? Fuerzas. Aquí está un verbo que se llama fuerza, como dice usted, I'm strong for, y el otro verbo es strengthen, que me da fuerza, es otro verbo. Ok, el sujeto, ¿cuál es ahí? ¿Qué es sujeto? El sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién está hablando? El De él mismo. sujeto, él es Pablo, ¿no? Mí. Ajá, mismo. Ajá. ¿Verdad? Que le llamarían también el objeto, como sea directo, pero hay un indirecto ahí que no se ve. Entonces, si usted se da cuenta, yo le voy a presentar el texto en griego. ¿Ok? Lo que acabamos de leer. Panta, Tanto. excuo, escuo en to, en dunomonti, me. ¿Ok? Panta, estuvo en to, en dunomonti, me. Ok, no aparece la palabra Cristo. Ok. No. Entonces, aquí abajo, que usted ve, esto que está en amarillo, ok, el 13 está aquí en amarillo abajo. Entonces nos dice que en estos textos que están aquí, en todos estos que está aquí, aparece me Cristo. ¿Okay? En todos estos textos que usted ve aquí, hasta acá y se viene todo esto, Eusebio, todo, aparece en to, que sería aquí arriba, en to, y este dice dunasta Cristo, pero aquí dice dunastomonti, me. Entonces, a esto se le llama variantes, pero en el texto, los textos más originales que tenemos, no aparece la palabra Cristo. ¿Ok?
Ahora bien, los mejores textos griegos académicos modernos, como y ahí da todo el número de ellos, y el de la Sociedad Bíblica de Literatura y todo, no incluye la palabra Cristo. Esto se debe a que los mejores y más antiguos manuscritos no incluyeron ese nombre. Examinemos el aparato crítico de Filipenses 4:13 que ofrece Greek Version, la Sociedad Unida. Ahora, ¿por qué no aparece? Vamos a regresar. ¿Por qué lo pusieron? ¿Por qué lo pusieron? No. Dice, en gran manera me gocé ¿en quién? Cristo. En el Señor. Y al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito. Ahora, no lo digo porque tenga escasez, sé vivir abundantemente, ¿verdad? Todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para también, ok, todo lo puedo, dice el texto, ¿verdad? Regresemos aquí. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da la fuerza, dice esto. Pero hay un texto por aquí que dice, puedo hacer todas las cosas por medio del que me da Poder. el poder o la fuerza. Ahora, claro, aquí se tuvo que haber hecho una interpretación del texto, no solamente una traducción, sino una interpretación. Y entonces, pues, ¿quién es el que da el poder y la fuerza a Pablo? Cristo. Amén. Quien le da la fuerza y el poder a Pablo es Cristo. Así que, ¿qué es lo que está tratando de decir el texto? Todo lo puedo en Cristo. Yo voy a decir, voy a ir a buscar un trabajo y puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjense bien, dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando Pablo? Él le da la energía a él. ¿Mm? Cristo le da la energía a él para... No está hablando nada de eso. ¿De qué está hablando Pablo? Sé vivir. ¿De quién está hablando? ¿De él o de Cristo? Él, De él. De él, de él. Sé, yo Pablo, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para desear necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está diciendo Pablo, yo voy a ir a conquistar el mundo, todo lo puedo en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ser rico porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a ir a buscar un trabajo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. ¿Ah? No. Ajá. Pero es la no. interpretación que le damos nosotros, ¿verdad? Ajá, Ahora, yo no digo que esté mal si alguien puede decir eso y lo que sea. No estoy diciendo que está mal. Lo que estoy diciendo es que debemos de ver lo que el texto bíblico dice. Amén. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico? ¿Okay? El texto bíblico está hablando de contentamiento. Está hablando de contentamiento. No está hablando de prosperidad, no está hablando de dinero, no está hablando no. Está hablando, dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia y en todo por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para hacer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, un profesor de griego mío me dijo que él traducía ese texto de una manera diferente, es decir, sé constar con los recursos, ¿verdad?, que Cristo me da. Pero, o sea,
nunca pensamos cuando viene el problema, la dificultad, cuando estamos tristes, cuando no tenemos lo que sea, nunca pensamos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Siempre tenemos la mentalidad de decir todo lo puesto en Cristo cuando me fortalece, cuando vamos a hacer algo. Amén. Pero no como cuando, cómo nos debemos de sentir. Si sientes, estás Pastor. abatido, ¿sabes? Lo que yo miro, observo lo que está pasando ahí con Pablo es que pues él nos dice, la escritura es que él sabía vivir, no importaba si tuviera en abundancia o no tuviera nada, con, que él todo lo podía con las fuerzas del Señor, que el Señor le ayudaba en todo, no importando si tuviera o no tuviera. Entonces, le estaba hablando a los de Filipos, ¿no? Diciéndole que todo lo que él estaba pasando. Entonces, actualmente lo que yo puedo pensar es que aún nosotros tenemos que vivir contentos, tengamos o no tengamos, así como Pablo, él vivió en diferentes situaciones, vivió en dolor, en sufrimiento, en riquezas, en frío, en abundancia, pero en cuanto Cristo estaba en su vida, no importaba la situación en que él estuviera pasando, porque Cristo le fortalecía en todo momento. Entonces, eso es lo que me enseña de que nosotros, pase lo que pase, es cualquier situación que nos enfrentemos, quizás no haya nada que comer, pero si está Cristo en nuestra vida, Él es el que va a proveer y Él es el que nos va a fortalecer, así como fortalecía a Pablo. Eso es lo que puedo entender, pastor. Amén. Ya nos predicó, hermano. Amén. Haga el llamado. Sí. O sea, está hablando de una actitud interna, ¿no? Y no está hablando más bien de que, o sea, que me dé fuerzas a mí para yo ir a hacer aquello. No está hablando de eso. ¿Alguien lo puede usar? Está bien, gloria a Dios. Pero lo que sí el texto está diciendo es, ok, sé pasar en dificultades, sé tener, sé no tener, pero cualquiera de estas situaciones, mi estado de ánimo no depende de que tenga o no tenga, sino que depende de que todo o tengo los recursos en Cristo que me da fuerza para seguir. Amén. Amén. Él tenga o no tenga, él no se separó del Señor. Amén. Como mucha Ahí nos gente se enseña que puede no se separar, separó. mucha gente que se pone triste cuando no tiene, ¿va? Yo en una ocasión pasé por una experiencia. Mire, yo he pasado por un proceso, yo le podía decir tal vez tal vez de unos 12, 14 años he pasado por un proceso bien crítico, serio en mi vida. Y hace 3 años toqué el fondo, pues, que tenía que tocar y iba yo a mi trabajo en una tarde después de un domingo, después del servicio, porque trabajaba los domingos y iba para el trabajo y iba oyendo la radio y se acababa de morir el que escribió ese canto y, se acaba de escribir, morir un cantante y entonces el que iba hablando en la radio hizo un comentario y entonces puso ese canto ahí, dijo, si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi ¿Qué más amado, dice? ¿Qué más dice? ¿Mi amado qué? Mi tesoro. mi Mi amado, tesoro. Amado, mi tesoro. Ok, entonces me puse a llorar ahí en el 105 freeway, iba para mi trabajo hasta donde termina el 105 y me puse a llorar y dije yo, wow, qué fácil es cantar este canto y lo ves en la iglesia cuando la gente tiene dinero, está bien, está todo. Y yo estaba pasando por situaciones difíciles y todo. Y entonces, pero qué rico se siente cantar ese canto sabiendo que realmente si tenemos al Señor lo tenemos todo. Amén. Entonces, es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Sé tener, no sé tener. Ahorita estoy preso.
pero no importa. ¿Por qué? Porque tengo al Señor que me da la fuerza. Amén. Eso es lo que está diciendo Pablo. Amén. No importa que esté preso. Ya yo estoy acostumbrado a no tener altas y bajas y todo. No importa. Hoy estoy preso, sé que estoy aquí, mi vida está en un hilito de que me pueden juzgar y matarme, pero ¿saben qué, filipenses? Tengo al Señor Jesucristo que me da la fuerza. Amén. Aquí, Amén. perdón, aquí en en un blog se llama The Master Seminar, dice algo así de, no se trata de ganar el fútbol, sino Amén. trata de cómo reaccionar cuando se pierde el fútbol. Sí, yo leí eso también, hermano. Amén. Gracias. No, usted lo leyó, amén. Okay. Sí. No, pero sí, es bien interesante lo que usted acaba de decir, yo dije en unas palabras, ¿no? Amén. Que no, tal vez no me expliqué bien, pero que muchas veces usamos este texto cuando vamos a hacer algo. ¿No? Todo lo bueno en Cristo que me fortalece, aleluya, gloria. Pero el texto no está hablando de eso. El texto está hablando que cuando yo me sentía hace 3 años atrás, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, no importa lo que haya perdido, no importa lo que tenía o lo que no tenía, o lo que no llegaba a tener, si te tengo a ti, te tengo a ti, tú eres mi tesoro, tú eres mi poder, tú eres el que me da la fuerza, tú eres el que me da el impulso, tú eres el que me ayuda a seguir, tú eres el que me mueve. Amén. 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 Eso es lo que Pero está será diciendo. cierto que cuando vienen las dificultades, ya se quieren echar para atrás, dice, mejor, Señor, ayúdame, ¿verdad? Amén. Seguir adelante, así como Pablo, que nunca falte Cristo en nuestra vida. Es mejor que falte todo lo demás, pero que nunca perdamos esa salvación que nos ofrece Cristo. Amén. Entonces, ese es el objetivo del texto. Entonces, se da cuenta cómo mal usamos un texto y lo volvemos un amuleto, como un escapulario que lo andamos, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, hermano, no, hombre, todo lo podemos en Cristo nos fortalece, échale para adelante. No, está hablando de cosas internas, ¿no? De lo que Pablo está sintiendo, ¿no? O sea, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, sé contar con esos recursos que Cristo me da en los momentos de necesidad, pues. Amén. Ahora, estudiar las páginas 53 al 86 para la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Lectura eficaz. Pues sí tengo ese libro. ¿No preguntas? Pastor, una pregunta. Amén. Entonces, ¿cuál nos recomendara o sea, de la Biblia, como dijo usted, ¿verdad? Porque a veces dicen que la Reina Valera 60 es la mejor, pero estaba viendo ahí las Américas que pues ahí donde estábamos viendo de Filipenses que, o sea, se da a entender mejor, pues. ¿Cuál? Bueno, para hacer una exégesis, el hermano, ¿cuál recomendaba usted, hermano Saúl? La otra vez usted me decía. Yo creo que, bueno, todo mundo recomienda siempre a Reina Valera. Yo yo no recomendaría las otras versiones como fuente principal por las razones de que tienen versos de más. A mí les faltan versos, perdón. Reina Valera tiene más versos que las otras Biblias. Entonces, ahí podría haber alguna confusión. Por ejemplo, es un ejemplo nada más. ¿Han escuchado aquel verso que dice que 3 dan testimonio en el cielo y 3 en la tierra? Amén. Sí, Que en esta Biblia solo va a encontrar que 3 dan testimonio en la tierra, pero no dice que en el cielo. Entonces, eso puede crear confusión, a menos que ustedes estén ya en un cierto grado, a un nivel de que ustedes pueden entender ambas Biblias como referencia. Yo las recomiendo. Yo las uso como referencia, sí. Para entender más fácil un texto, yo creo que sí. Pero tenerla como la fuente principal, de mi parte no, pues no sé qué piensa el pastor, ¿verdad? Pero de mi parte no la recomiendo como fuente principal. Yo para la iglesia uso la Reina Valera. Amén.
para estudio, pues son diferentes. Amén. Es lo que hago yo. Es lo que hago yo. Y eso mismo recomendaría para ellos. Ajá, diferentes versiones. Ya para estudio, tengo unas 3, yo tengo como unas 3 o 4. Hay una para el Nuevo Testamento, estamos hablando, porque este exige del Nuevo Testamento. Yo tengo una que se llama así, miren, el Nuevo Testamento en 4 volúmenes. ¿Cuántas versiones dice? Pero en 4 versiones, perdón. El Nuevo Testamento en 4 versiones. Y este viene así. Por lo menos les voy a dar un texto favorito mío en Romanos para que vean. Ok. Viene así, mire, así vienen las 4 versiones. 1, 2, 3, 4. Ok. Por lo menos, mire. La Valera habla hoy y 2 más. Oh, yeah, yeah. Dice, la Reina Valera dice, así que, Romanos 12:1 dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, me gusta mucho lo que dice la nueva versión internacional. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Se entiende mejor, verdad? Entonces, y está la de las Américas, que más o menos dice un poquito igual, pero esta versión internacional me gusta más. Entonces yo les aconsejaría que para el Nuevo Testamento, porque para el Antiguo Testamento solo hay una versión, sería el Nuevo Testamento en 4 versiones. Es de Editorial Vida. Entonces este es el que ocupo para estudiar. Mi esposa lo ocupa también para leerlo, para no va a predicar o va a estudiar, ella lee las 4 versiones y de ahí se va para entender mejor el texto. Porque la idea es entender mejor el texto, que nosotros lo entendamos. Ya, amén. En el español. Amén. En inglés también está. ¿Qué? Sí, también está, porque en inglés está la King James Version. ¿Cuál es la otra? Son varias que hay en inglés. Amén. Amén.